Hola, bienvenido, bienvenida a esta breve presentación sobre la poesía de Julia de Burgos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso por permitir la celebración de este evento de manera virtual. Creo que es necesario adaptarse a las circunstancias en las que estamos viviendo y ellos han dado una buena muestra de esta predisposición para adaptarse a las nuevas circunstancias. Mi nombre es Sabina Reyes y actualmente estoy en mi último año de contrato predoctoral en la Universidad de Sevilla. Y mi investigación a lo largo de estos años se ha centrado en estudiar las relaciones que existen entre literatura e identidad en la literatura puertorriqueña. Aunque el objeto de investigación de mi tesis doctoral no es precisamente Julia de Burgos, sí que he llegado hasta ella gracias a la realización de una estancia de investigación en la Universidad de Puerto Rico, una estancia que me permitió conocer a otras voces femeninas que no suelen aparecer normalmente dentro de los manuales de literatura hispanoamericana, y una de esas voces es Julia de Burgos, de la que voy a hablar en esta presentación. Como no puedo extenderme porque el tiempo es un poco limitado, lo que voy a hacer es dar una serie de pautas, esquemas, ideas generales, y te animo a que cuando se publique de forma escrita este trabajo lo consultes para poder ver con más detalle o más desarrolladas las ideas de mi investigación, que todavía está en marcha. Y por supuesto, en la diapositiva anterior está mi dirección de correo electrónico. Si tienes cualquier duda, pues no, escríbeme, por supuesto, y si no, pues también puedes comentar este vídeo a través de la página del canal de YouTube de la organización del Congreso. Lo que voy a hacer es hablar brevemente de la presencia de Julia de Burgos en la recepción, desde el punto de vista de la recepción. Luego hablaremos a través de 4 ejemplos de cómo se construye la voz disidente de sujeto femenino dentro de la poesía de Julia de Burgos. A continuación pasaremos a enumerar la construcción del paisaje, o desde el punto de vista del espacio, como algo real y al mismo tiempo imaginario, simbólico. Y por último, propondré unas conclusiones provisionales. Es importante tener en cuenta que Julia de Burgos nace en Puerto Rico en 1914, porque esto significa que ella se está moviendo o está viviendo junto a la generación literaria del 30. La generación literaria del 30 en Puerto Rico es muy reconocida, es heredera del 98, del desastre del 98, y en esta generación del 30, donde destaca Pedreira con su ensayo Insularismo, se fundará lo que se conoce como el nacionalismo cultural, que será la ideología dominante en Puerto Rico y en la literatura puertorriqueña a lo largo del siglo XX. Entonces, Julia de Burgos es una de esas pocas voces disidentes que hay respecto a ese discurso hegemónico. Y también es importante tener en cuenta que fallece en Nueva York en el 53, porque sus estancias en Estados Unidos tendrán una importancia fundamental dentro del desarrollo de su obra poética y también de su propia vida. Escribió varios poemarios: Poema en 20 surcos es el primero, Canción de la verdad sencilla, y por último El Maritú, que se publicó de forma póstuma. Hay además que añadir otras publicaciones que están dispersas en la prensa, fundamentalmente en periódicos puertorriqueños. ¿Por qué hacemos aquí esta propuesta? Pues porque creemos que lo que conocemos realmente de esta autora es una visión parcial de su obra. La crítica se ha ocupado solamente de seleccionar una serie de textos y de descartar otros, o se ha ocupado fundamentalmente de su biografía, que por otro lado tiene muchas lagunas, pero no se ha interesado por indagar en la totalidad de su obra. Entonces pretendemos hacer una pequeña contribución que permita conocer un poco más la figura de Julia de Burgos. Sobre la recepción de su obra poética, es muy importante distinguir entre la recepción que hay en el ámbito insular y la recepción que hay en el ámbito internacional. En el ámbito insular, la recepción por el público general es muy positiva. En el ámbito puertorriqueño, de hecho, la figura de Julia de Burgos es prácticamente un mito. Los homenajes se han sucedido a lo largo del tiempo en la isla, hay bibliotecas, premios, en fin, hay muchísimo reconocimiento a esta figura, y la recepción crítica, aunque no es tan amplia como nos gustaría, también es bastante positiva dentro del ámbito insular. Sin embargo, en el internacional, la recepción por el público general y la recepción crítica, ambas han sido un poco más limitadas. A excepción, claro está, de la recepción estadounidense, donde se encuentra una amplia comunidad de puertorriqueños en la diáspora, ¿no?,
que sí que se han interesado más por la figura de Julia de Burgos. Además, ya señalé antes que había realizado 2 estancias en Nueva York, ¿no? Y que moriría allí. Entonces hay una conexión muy importante entre Puerto Rico y Estados Unidos que sí que ha propiciado esa crítica internacional. Y además esto es un tema muy interesante porque Julia escribe sus últimos poemas en inglés y además entra en juego el debate de si podríamos considerar o no literatura puertorriqueña lo que se está escribiendo desde Estados Unidos. Entonces creo que es importante traer a colación esta idea de la recepción en el ámbito internacional. Además, en España se publicó en 2008 y 2019 en 2 volúmenes, en 2008 y 2009, perdón, en 2 volúmenes, por Ediciones La Discreta, una edición no crítica de la obra poética de Julia de Burgos, que ha permitido también un conocimiento limitado, eso sí, por parte del público general de la obra de Julia de Burgos. En cuanto a la construcción de la voz disidente del sujeto femenino, es importante tener en cuenta que el discurso hegemónico, tanto en el plano social como en el plano literario en aquella época, era el discurso patriarcal del hombre blanco hacendado, ¿no? Ese era el discurso dominante y es el discurso que vamos a encontrar también en ese nacionalismo cultural del que ya hablé antes. Sin embargo, Julia de Burgos no encaja en este patrón, es una mujer no burguesa, entra en juego las cuestiones de la mulatez y una serie de elementos que hacen que no concuerde su discurso con el discurso hegemónico de la época. Además, Julia de Burgos desde muy pronto se adhiere a la causa nacionalista, es defensora del nacionalismo puertorriqueño, de la independencia puertorriqueña, lo que ha hecho también que sus poemas políticos sean mucho menos conocidos. Por ejemplo, en el poema Julia de Burgos, que abre su poema en 20 surcos, su primera publicación, vemos cómo la poeta nos ofrece un desdoblamiento entre 2 Julias de Burgos, una que sería la que se ajusta a lo que se espera de ella, a lo que la sociedad demanda de ella, y otra Julia de Burgos que no encaja en ese patrón, ¿no? Hay una especie de diálogo paralelístico entre esas 2 figuras, ¿no? Y lo que señala la autora, como vemos en este fragmento, es que hay un profundo abismo, prácticamente insalvable, entre esas 2 Julias de Burgos. También es importante de poema en 20 surcos los versos que forman parte de Ay, 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 de la Grifa Negra, donde ella alude directamente a la cuestión de la esclavitud, otro de los temas fundamentales de la historia y de la literatura puertorriqueña, y habla de la vergüenza que sentiría si su abuelo, en vez del esclavo, fuese la figura esclavista, ¿no? El dueño de los esclavos. Dícenme que mi abuelo fue el esclavo porque en el amo dio 30 monedas. Si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza. Que en los hombres, igual que en las naciones, si el ser siervo es no tener derechos, el ser amo es no tener conciencia. Aquí vemos ya una primera aproximación a ese compromiso político de Julia de Burgos que será más evidente, si cabe, en sus poemas de corte específicamente político que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en Es nuestra hora está claramente aludiendo a la necesidad de revolución, en cierto sentido, de los campesinos, ¿no? De esa masa explotada que ya está despertando y reivindicando una serie de derechos, ¿no? Y culpa de forma muy clara a Estados Unidos, al imperialismo estadounidense, de los males puertorriqueños. Aquí lo dice claramente en este fragmento que pueden ver en pantalla. El imperialismo de Estados Unidos tiene una ancha fosa, ¿no? Ahí estaría tu muerta, el pequeñuelo, tu vaquita, tu yegua, tu tala y tu tierra. Todos estos elementos usan el recurso de la diseminación-recolección porque los había ido mencionando previamente y los recapitula al final del poema. Y en otro poema, por ejemplo, Llanos Canción, que nos recuerda también a su primer poemario poemario denominado Canción de la verdad sencilla, pues ya no es una canción. Ahora lo que ella reivindica es un grito de fuerza viva, de hombres que luchan, de mentes que libertan, de brazos sueltos, prestos a no caer. Las masas rugen, piensan y son. Todo este discurso de compromiso político no era propio o se supone que no estaba permitido a las mujeres. Y Julia de Burgos es una voz disidente dentro del discurso de esa época porque está tratando cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo,
en voz de una mujer, cuestiones que tienen que ver con las clases oprimidas, no con los ricos hacendados, y cuestiones que tienen que ver con la negritud. Está tocando temas que supuestamente no estaban permitidos o que estaban vedados para las mujeres en aquella época. En cuanto al espacio real y simbólico, pues su poesía está llena de alusiones al paisaje. Puede ser un paisaje real, la propia isla de Puerto Rico está presente, su mítico poema Río Grande de Loíza es un ejemplo de ello, pero también puede ser un espacio metafórico. Hay alusiones al mar, al río, a la isla, al cielo. Las alusiones son muy ricas y variadas. En el primer poema, Transmutación, que forma parte de Canción de la Verdad Sencilla, vemos esa idea de que no hay geografía para manos ni espíritu y cómo el silencio y la soledad dominan toda la composición. No hay una transmutación, un cambio donde nada es orilla. No hay la posibilidad de llegar a puerto, ¿no? De acercarse a la orilla. Parece como si esa desesperación o esa soledad fuera un mar incontrolable, ¿no? Indomable, y no hay posibilidad de llegar a puerto. Rompeolas tiene una especie de simbología similar, en cierto sentido, donde ella dice, o el sujeto lírico dice en primera persona, voy a hacer un rompeolas con mi alegría pequeña, ¿no? No quiero que sepa el mar que por mi pecho van penas. La alegría funciona a modo de rompeolas de protección frente a el sufrimiento. Y todo el poema está dominado de nuevo por esa tristeza y ese sufrimiento y ese dolor que será también una constante, igual que la soledad, dentro de toda la poesía de Julia de Burgos. Poema Mi muerte es un texto fascinante desde el punto de vista compositivo, pero también desde el punto de vista del contenido, donde vemos ese elemento que ya señalé antes de la isla desierta, ¿no? La soledad. La isla representa uno de sus símbolos, la isla es un término polisémico, un símbolo polisémico, y representa también la soledad, el aislamiento, y eso lo vemos claramente en este poema. Aquí tiene el inicio y el final del poema. Y es interesante cómo podemos también ver una especie de reflexión metapoética y un deseo de reconocimiento, porque con la muerte me llamarán poeta, ¿no? Que es lo que tenemos en el cierre del poema. Romance de Guayama, por su parte, alude a un espacio real, ¿no? Un simulacro de árboles, silba su nombre Guayama, que es un pueblo real de Puerto Rico, sitiando mis 5 siglos, alude a la historia desde el descubrimiento de América, te grito en 12 mi raza, la cuestión de las raíces culturales y el tema del negrismo, Guamaní rinde mi espíritu, cacique por mi añoranza. Guamaní y Guayama eran 2 caciques, 2 personajes históricos reales de Puerto Rico, entonces hay también toda una serie de reflexión identitaria que en este caso no coincide con el discurso dominante del que hablé en la parte anterior. Por tanto, a modo de conclusión, creemos que es muy importante estudiar la figura de Julia de Burgos porque nos permite estudiar, nos permite conocer, facetas muy diferentes. Su obra evoluciona, su poesía evoluciona y trata temas muy ricos, temas que incluso van tratándose desde diferentes puntos de vista. Podemos estudiar, por ejemplo, el tema del mar en diferentes momentos de su producción y ver cómo ese elemento tiene significados muy diferentes, y consideramos que Julia de Burgos es una voz poética original y una mujer a la vanguardia de la literatura y de la época que le tocó vivir. Entonces, ¿por qué quizás no se ha estudiado tanto a Julia de Burgos? Pues probablemente por esa otredad, ¿no? Por esa idea de que no estaba con las clases dominantes, no estaba con el discurso hegemónico dominante de la época en la que le tocó vivir. Por tanto, reivindicamos la importancia de esta autora, la necesidad de seguir contribuyendo a la difusión de su obra y, por supuesto, la necesidad de una edición crítica con la que no contamos todavía en todo el mundo hispánico. Entonces creo que no hay mejor forma de terminar que leyendo sus propios versos para reivindicar esa necesidad de romper el silencio y dar a conocer su voz poética. Hoy, sollozantes, trémulas, presentes, somos redescubiertas una misma. Somos la dura esfinge de la angustia, somos el alma viva del silencio.
Así que acabemos con los silencios y continuemos investigando a estas grandes autoras que merecen su lugar en la historia de la literatura. Muchas gracias y, como ya dije antes, para cualquier tipo de consulta o comentario, pues les agradezco que comenten o que me escriban a mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias.